Listo. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Rompiendo Era y pues bueno, el día de hoy vamos tenemos un programazo súper especial. Tenemos a una invitada súper linda. Ella es Nancy Rincón y bueno, el tema del día de hoy es justamente hablar de los niños neurodivergentes como tal. Y pues bueno, como siempre, acá está nuestra queridísima Jessie. ¿Cómo estás, bonita? Hola, hola a todas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con esta invitada tan especial. Esta conversación nos tiene muy emocionadas porque es muy importante abrir el micrófono a personas que saben de primera mano lo que es estar el día a día maternando desde estos lugares y entonces va a ser demasiado importante para nosotros todo lo que nos tengas que compartir, Nancy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y por acá tenemos a Diana. Hola, Dianita hermosa. Hola, hola Nancy, qué gusto que nos puedas acompañar, que nos puedas compartir tu experiencia, principalmente también desde el tema de cuidados, ¿no? Cómo es ser una cuidadora de una infancia neurodivergente y pues toda tu expertise, ¿no? Que como madre uno siempre intenta investigar, ir un poco más allá, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de nuestras infancias y pues impulsar también ciertas cosas, ¿no? En la sociedad. Estos puntos de vista tuyos nos van a hacer reflexionar demasiado y también a quienes nos hacen favor de seguirnos y escucharnos, que nos puedas dar toda tu expertise al respecto. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias a todas por el espacio. Pues bueno, primero que nada, agradecerles a todas por estar aquí, principalmente a Nancy, ¿no? Que pues bueno, ella es mamá, ¿no? De, de dos guapos, dos pequeñitos muy hermosos, ¿no? Y y bueno, la maternidad llegó y llegó con una sorpresa. Más bien llegó con dos Con dos sorpresas. sorpresas. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues mira, yo recuerdo que desde muy niña yo deseaba ser mamá, ¿no? Vengo de una familia disfuncional, la cual pues en su momento idealicé y creo que eso fue algo que me hacía la esperanza de tener la familia que pues en su momento tuve y ya después pues desapareció, ¿no? Eh, Tuve a mi primer hijo, si no mal recuerdo, a los 27, 28 años. Yo ya era, por cierto, pues un adulto. Y decidí formar una familia con mi pareja. Y bueno, pues la vez que me enteré que estaba embarazada no lo podía creer, porque pues era como el sueño hecho realidad para mí, ¿no? Mi bebé nació pues de sus 9 meses, pero yo no tuve dolores, no tuve ninguna situación en la que dijera, ay, ya, van a hacer, ¿no? Simplemente lo que sucedió fue que empecé a notar que tenía un sangrado como si fuera, pues, como si me hubiera bajado mi menstruación, y yo dije, ah, caray, esto no es normal, ¿no? Era, pues, la primera vez que yo tenía un hijo, y dije, pues, creo que esto no es normal. De acuerdo, pues, a las, ¿cómo se dice? Eh, pues al tipo de situaciones o emergencias que se pueden presentar durante el embarazo, ¿no? Entonces acudí a la clínica, llegué muy temprano porque eso fue como a las 6 de la mañana, me atendió el IMSS y bueno, me programaron ya hasta como a las 6 de la tarde para poder tener a mi hijo, o sea, desde la mañana, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde fue que pues yo tuve a mi bebé. Para esto, en lo que pues me atendieron y toda esa parte, me dijeron que yo le dije que no tenía ningún dolor, solo les mencioné que pues llevaba el sangrado y me dijeron que me iban a programar para una cesárea. Bueno, ya nació mi hijo. Ah, me dijeron para esto que tenía ya poco líquido amniótico. Me hicieron un electro, bueno, al bebé, estuvieron checando sus latidos del corazón
y me dijeron que tenía poco líquido amniótico, entonces que por eso se me iba a programar. Pasó, me programaron, tuve a mi hijo, me dijeron que tenía bilirrubina y que pues tenía que tener pues los cuidados necesarios, ¿no? Para esto pues bueno, me dieron de alta al siguiente día y pues ya llegué a mi casa con mi bebé, ¿no? Pasó el tiempo, lo llevé pues a sus revisiones médicas, como todo bebé en su momento, que pues por lo que tiene que pasar, pero antes de cumplir el año, yo notaba en mi hijo como ciertas situaciones, o sea, veía que había alimento, como que no quería comer ciertos alimentos, ¿no? Entonces, pues a mí me empezó como a preocupar porque también notaba que la parte del habla era algo como que no quería darse mucho, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Yo cuidé en su momento a varios de mis primitos, materné a varios de mis primitos y pues de alguna forma esa experiencia como que uno la va, le va sirviendo, ¿no? Entonces yo decía, esto como que no me late que sea normal, ¿no? Pasó el tiempo, lamentablemente me dio depresión postparto y estuve así casi 3 años, ¿no? Recurrí a un Teocalli, si no mal recuerdo se llama así, que son unas pequeñas espacios para la mujer que se hizo aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Me tocó, gracias a Dios, una buena psicóloga. Ese espacio solo era para mujeres con violencia. Sin embargo, hicieron un espacio para poderme ayudar porque pues yo les mencioné que me sentía muy deprimida, ¿no? Lloraba por todo, me sentía sola, etcétera, etcétera. Y algo que también me afectó mucho fue el hecho de no poder amamantar a mi bebé porque no me salía mucha leche. Entonces, no tuve como la mejor experiencia en ese sentido, sobre todo porque mi mamá había enfermado de influenza, no me pudo visitar luego. Mi pareja y yo pues vivíamos muy lejos de nuestra familia y los vecinos que teníamos pues trataban como de auxiliarnos, pero pues sabemos que no siempre es lo mismo, ¿no? Nosotros esperábamos como esa parte familiar que nos pudiera acoger porque pues no sabíamos, éramos papás primerizos, ¿no? Y para esto se me olvidó mencionar un punto muy importante. En el hospital mi bebé lloraba mucho y pues yo lo cargué, o sea, yo decía, voy a cargar a mi bebé, ¿no? Y lamentablemente el personal de salud en ese momento era muy deplorable. Me decían que no lo cargara porque si no lo iba a hacer pues chillón y que no iba a dejar hacer nada y que etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eso fue un comentario de una enfermera, ¿no? Yo le dije, bueno, pues si a mí no me deja hacer nada, ese va a ser mi problema, ¿no? Le agradezco su comentario, pero pues no viene al caso. Entonces, posteriormente a eso, ya mi hijo tiene 3 años, me doy cuenta que le cuesta trabajo hablar y decido meterme a trabajar. En ese momento, pues lamentablemente mi abuelita había fallecido, mi mamá se hace cargo de mi abuelita y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres trabajar, pues yo puedo auxiliarte un poco con el niño, mi mamá también trabajaba. Y dije, bueno, sí, si me das esa oportunidad, pues sí la voy a tomar porque sabía que eso también me iba a ayudar con mi depresión postparto. Ya no me pudieron auxiliar en ese espacio porque, como lo mencioné, pues era un espacio para mujeres con violencia y pues yo no estaba sufriendo violencia, sino que era una depresión postparto y eso no se podía atender ahí. Entonces, pues decidí entrar a trabajar. Para esto, regresé a trabajar donde yo trabajaba anteriormente de embarazarme y no me podían proporcionar el seguro social. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues no te vamos a dar hasta que cumplan los 3 meses, porque pues ha habido mucha gente que entra a trabajar y pues de plano se sale al mes y pues es un gasto innecesario para la empresa. Dije, hijos, ¿no? Hablé con la gerente que pues ya me conocía de tiempo. Le dije, es que yo necesito el seguro, si no, ¿dónde voy a meter a mi hijo a la guardería, no? En lo que me ayuda a mi mamá a recogerlo y demás. Mi hijo dijo que no puedo hacer nada. Bueno, total, lo metí a un kinder particular,
que contaba con guardería, y ahí fue la primera vez que me dijeron, señora, notamos algo en su hijo, ¿no? Nosotras no somos expertas, porque no podemos hacer un diagnóstico, no somos psicopedagogas, no manejamos ninguna de esas ramas. Sin embargo, el DIF hizo una visita a ese kinder. Entonces le dijeron que podía llevar a mi hijo a que lo revisaran. Sobre todo, ahí iba por la cuestión del lenguaje, porque como les había comentado, pues yo notaba algo raro, ¿no? También en su lenguaje, como que le costaba trabajo hablar. Lo llevé a las citas, me lo atendieron muy bien en el DIF, la psicóloga que lo atendió, le hizo las pruebas necesarias, y me dijo que ella no podía hacer una evaluación en ese momento, no se podía hacer evaluaciones a niños menores de 6 años para diagnosticar con algún trastorno. Entonces me mencionaba que era parte de, pues, de la edad por la que el niño estaba pasando, que había una que otra situación con el lenguaje, pero que podían darme ejercicios y con eso pues el niño iba a mejorar. Pasó el tiempo, salió del kinder y entró a la primaria, ¿no? Él entró a la primaria pues sabiendo leer, sabiendo escribir, haciendo operaciones básicas, que es lo que pues les ayudan mucho en las escuelas particulares. Y había en su grupo, bueno, yo ya no podía seguir pagando la escuela en ese momento porque solo llegaba al kinder, pero pues como tal yo no podía pagar una escuela particular, entonces decidí cambiarlo a una escuela pública, donde lamentablemente había niños que ni siquiera sabían agarrar las tijeras. Eso fue lo que me externó la maestra, porque mi hijo me decía, yo iba a recogerlo a la escuela y me decía, es que me aburro mucho, mamá, ¿no? Y no solo él, varios compañeros que salieron de ese kinder y se quedaron con él en el salón, en el mismo grupo, les decían lo mismo a sus papás, es que nos aburrimos, es que nosotros ya vimos eso. Y hablamos con la maestra y nos externó que pues sí, lamentablemente había niños que no sabían ni agarrar las tijeras y que lamentablemente pues no podían avanzar si no avanzaban todos juntos, ¿no? No nos dio ninguna opción para que pues nuestros hijos pudieran como no hacérseles tan pesado ese primer ciclo escolar. Y pasó el tiempo. En segundo año yo quedé embarazada, bueno, cuando mi hijo tenía ya 7 años, quedé embarazada de mi segundo hijo. Y entonces, mi hijo fue prematuro, mi segundo hijo fue prematuro, de 7 meses. Estuvo 2 meses y medio internado. A él lo operaron del corazón a la semana de haber nacido en centro médico. A mí me atendieron en Gineco 4, que está allá por San Ángel. Es un hospital particularmente para obstetricia o algunas situaciones de ginecología, y realmente es un gran hospital. Yo cuando empecé a sentirme mal durante el embarazo fue después del temblor del 2017, mi hijo fue de ese año, y pues fue al mes de que sucedió el temblor, ¿no? Yo me empecé a sentir muy mal, fui a la clínica 47 del IMSS, me dijeron que me estaba dando preeclampsia y que no me podían atender ahí porque pues si intentaban ayudarme en ese sentido, pues mi bebé iba a morir, no tenían pues los aparatos necesarios para poder salvaguardar su vida y la mía, ¿no? Nos mandaron allá a Gineco 4, estuvo 2 meses y medio y posterior a eso pues ya salió, ¿no? En cuanto sale, nos mandan a mí, a mi pequeño, al cardiólogo, al neumólogo, no me acuerdo, al neurólogo, para que pues se les haga, al oftalmólogo también, para que se le hicieran pues el seguimiento correspondiente, porque pues obviamente su prematurez, fue lo que me comentaron, iba a haber pues muchas consecuencias, ¿no? Que no iba a haber a lo mejor en el momento, sino conforme hubiera avanzado los años y durante su desarrollo, pues se iba a notar, ¿no? Que era lo que más se había afectado, pues, por la preeclampsia y por el que fuera prematuro. Entonces,
En ese momento que mi hijo, pues ya, el mayor tiene 7 años y el otro pequeño acaba de nacer, empiezo a notar a mi hijo pues un poco extraño, al mayor, y en ese entonces la vocal del grupo me dijo, señora, quiero comentarle algo. No fue la maestra, fue la vocal. Y le digo, sí, dígame, es que, ¿qué cree? Que yo vi a Alan en las escaleras de la escuela con su mochila fuera del salón y lo vi muy triste. ¿Está pasando algo en su casa? Y me quedé así sorprendida, ¿no? Le digo, pues es que, digo, ya ve que todavía mi bebé, estuvo hospitalizado y eso. Dice, yo le voy a hacer un comentario, yo creo que le tiene depresión. Dice, le voy a recomendar a una psicóloga para que pueda llevarlo y pues puedan ver qué es lo que le está pasando, porque de verdad diario lo veo ahí. Entonces, pues yo pensando que sí entraba al salón y pues no me había percatado de eso, ¿no? Yo no entraba a la escuela. Y me recomienda a la psicóloga, lo empieza a atender y durante ese periodo del segundo año de primaria, la maestra que tenía en ese momento me dijo, señora, yo noto algo raro en Alan, sería importante que fuera alguna institución para que puedan pues checar qué es lo que está pasando con él. Dice, yo no soy psicóloga, pero me he dado cuenta pues en varias cuestiones de algunos niños, tengo experiencia pues en ver algunas cosas, tenemos como una embarrada de conocimiento, ¿no? De lo que nos puede ayudar como para ver que hay algo que no está funcionando bien. Bien, le dije, ok. Me quedé pensando, se lo dije al papá de mis hijos, y le dije, oye, me dice la maestra esto y esto, y me dice, no, ¿cómo crees? No, o sea, ahí empezamos con la primera negación, ¿no? Porque pues uno espera, entre comillas, que sus hijos sean normales, ¿no? Entonces, me dijo, no, ¿cómo crees? Ha de ser la maestra, que no sé qué tanto. Lo dejé pasar, estuve atendiéndolo con la psicóloga que me habían recomendado por mi cuenta, y ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Sí noto algunas situaciones en el comportamiento de Alan, pero yo siento que es más emocional y conductual y no tiene que ver con un trastorno. Yo dije, bueno, pues tal vez sea, pues como ella comenta, y estuve con ella casi 2 años y pues yo veía como que a mi hijo se le iban complicando las cosas en la escuela. Y yo decía, bueno, entonces no entiendo por qué, pues empezaba a ver esas trabas para él, ¿no? Y me dijo, opté por dejarla y recurrir al Seguro Social. El Seguro Social me dijeron que pues no veían como tal una situación, solo me mandaron con el psicólogo, no me mandaron ni con el neurólogo ni a otro lado, o sea, fue directo con el psicólogo y el psicólogo me dijo, ¿sabe qué, señora? Lo que pasa es que los maestros ya no quieren batallar con los niños, o sea, todo el tiempo los quieren ver sentados, no quieren que se muevan, quieren que estén quietos como robots y trabajen como robots. Y yo le comenté pues ya lo que había pasado, porque me habían mandado del kinder y toda esa parte. Y me dijo, no, señor, es que no se nota. O sea, no se nota que él tenga alguna situación. Lo dejé pasar, ya cuando él iba en cuarto, pues ya obviamente lo llevé a Secosam, que fue por parte de la escuela donde me mandaron, ¿no? Me mandaron a esa institución donde se supone que pues atienden a los niños, se les da tratamiento. Es igual por parte del gobierno, pero empecé a tener trabas porque pues yo tenía seguridad social. Entonces, la neuróloga, un psiquiatra, perdón, que lo atendió, tuvimos un trato muy deplorable por parte de esa doctora. Empezó a regañarlo, a decirle que me estaba chantajeando, que realmente pues él no tenía un problema, así nada más a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, nunca se le hizo estudios, era la primera entrevista que teníamos y ya desde ahí lo estaba regañando y lo estaba prescribiendo médicamente. Entonces yo dije, pues no, esto no me sirve, ¿no? De ahí fui a otro lugar de forma particular con un psiquiatra, que supuestamente era psiquiatra,
pero cuando ya estuvo ahí me pude percatar de que solo era un psiquiatra que también atendía niños. Creía que tenía pues la facultad de poder atender a las dos partes y pues tampoco se me hizo correcto. Le di el medicamento que me dio un tiempo y dejé de hacerlo, porque yo notaba que a mi hijo le daba más ansiedad. De ahí pues ya vino la pandemia, nos quedamos pues sin el apoyo, ya no regresé a ese lugar. Este, Vino la pandemia, se suspendieron pues todas estas situaciones de poderlo atender y ya que va a entrar a la secundaria es cuando vuelvo a retomar el asunto, pero pues ya acudí al seguro ya exigiendo, ¿no? Ya no de forma tan amigable porque dije, pues ya esto se está pasando y se pasan los años y entre más grande esté, pues más se vuelve más difícil el que él pueda socializar o el que él pueda este, como que el medicamento hiciera un mayor efecto, porque ahora entiendo que entre más pequeños sean atendidos, pues es mucho mejor el que el organismo reciba ese medicamento y pueda ayudar pues a esta parte del cerebro que necesita, ¿no? Entonces, me hicieron caso ya en la secundaria, lo estuve llevando, primero, pues, el primer año prácticamente fue a las evaluaciones, a las citas, que lo viera la psicóloga, que lo viera el psiquiatra. Igual el psiquiatra que nos atiende por parte del IMSS es solo un psiquiatra, no es un psiquiatra. Y ya cuando ven que son casos más extremos, pues ya los mandan con el psiquiatra, pero los mandan hasta centro médico. A mí me atendían en la clínica 10 del IMSS, que se aperturó como si fuera, pues, un, como una clínica especializada para la atención de la salud mental. Entonces, ya lo estuve llevando. A la par que mi hijo entra ya al kinder, el más pequeño, empezamos también pues a notar ciertas situaciones y entonces lo llevé igual al seguro, me empezaron a dar pues los pases para llevarlo, para que pudieran checarlo y encontré a una doctora, una médico general con quien suelo llevar a mis hijos para que pues le preguntara sobre los estudios que le habían hecho y ella me comentó que los estudios que se le hacen a un niño para ver pues si tiene alguna situación no dura una hora y no es una hoja, sino que son varios estudios que se van haciendo a lo largo de varias sesiones, ¿no? Entonces yo me quedé preocupada con eso, dije, ¿cómo? Y ella me recomendó un lugar y ese fue el que yo los llevé. Obviamente, pues pagar una prueba de esas, pues no es nada barato, es algo costoso. Sin embargo, bueno, creo que ahí donde le llevé, sentí que en ese momento pues era como lo más económico y pues los llevé a los dos para que se les volvieran a hacer las pruebas necesarias y de esa forma pues me dieran un diagnóstico, ¿no? A mí en lo particular sí me costó como un poco de trabajo asimilar que algo había pasado con mis hijos, ¿no? Que la que había fallado era yo. Yo en que a lo mejor no me había atendido de forma correcta, que a lo mejor no había tomado las vitaminas correctas, que tal vez, no sé, o sea, que algo tenía que ver conmigo porque mis hijos tenían ese trastorno, ¿no? O esa situación, porque igual del más chico, pues yo no tuve leche y pues lo tuve que alimentar también con fórmula, ¿no? Entonces yo decía, algo hice mal y por eso mis hijos están así, ¿no? Entonces, No, sí. Es que justo, ¿no? O sea, hay que entender que esto no es responsabilidad tuya, ¿no? Y bueno, pero entiendo que hay todo un trayecto sumamente largo, sobre todo para poder llegar a este diagnóstico, ¿no? O ujú, sea, y estamos hablando de que no tomó un año ni dos.
O sea, tomó un recorrido de fácil 12 años como tal, ¿no? Para que Ujú, eh, tu pequeñito, bueno, el primero, ¿no? Que ujú, es Alan, pudiese estar diagnosticado de manera correcta, ¿no? exacto. Y, y que, bueno, y que lamentablemente aprender de eso, pues tomó algo muy importante porque entonces pudiste mirar con otros ojos también a Donovan y decir, algo está aquí Ujú, presente, ¿no? Entonces, y que no es responsabilidad, insisto, tuya, ¿no? O sea, ujú, ujú, como tal, y que eso es súper importante porque creo que muchas mamás se van a sentir identificadas contigo en el sentido de justamente, ¿no? De cómo se empieza uno a culpar en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué fue? ¿Qué decía ese diagnóstico? Para empezar, o sea, de hecho, hace muy poquito se empezó a hablar de la neurodivergencia. Y primero que nada, entender que no es un defecto, que no es un daño cerebral, que no es algo que deba curarse, sino que simplemente es una variación en todo caso, ¿no? Es una diversidad en el funcionamiento de cómo funciona nuestra mente. O sea, ujú, entender que hay una diferencia neurotípica, ¿no? Como ujú, tal, y que pues simplemente, ¿no? Este desarrollo y funcionamiento cognitivo, pues muchos coincidimos en el promedio como tal, ¿no? Pero las personas neurodivergentes salen de este lugar, ¿no? Y como tal, hoy conocemos diferentes tipos como tal de neurodivergencias, ¿no? Está ujú, el TDAH, el autismo, la dispraxia, el síndrome de Tourette, la discalculia, ¿no? Como tal, que es esta dificultad como tal para el aprendizaje. ¿Qué fue? Como tal, eh, lo que te dijo el médico como para ser tan preciso en el sentido de decir, Alan y Donovan presentan ciertas neurodivergencias. ujú. Pues en Alan fue su comportamiento. De hecho, ahí como que hubo una situación, bueno, lo que más ayudó como a disparar esa parte o a hacerlo más notorio era la cuestión de que Alan sufrió bullying en la primaria, justo por esta parte que era un niño en ese momento pues hiperactivo, o sea, él quería ser el primero en la fila, tomaba la palabra, interrumpía, se paraba, no terminaba sus trabajos, este, y pues tenía una conducta un poco retante, ¿no? Entonces, eso era parte de las características que tienen los niños con TDA. En el caso de Donovan, yo estuve investigando porque esa es otra parte. Los maestros nos hablan como si yo fuera médico, como si yo fuera neuróloga, como si fuera psiquiatra o psicóloga, ¿no? Entonces, en esa parte, pues también tuve que investigar por mi cuenta porque yo decía, bueno, sí, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se mejora? ¿O cómo se le quita? ¿No? Porque pensaba que eso se le quitaba, pero pues no, es algo con lo que va a vivir toda su vida. Y en el caso de Donovan, cuando me mandaron con el neurólogo, cuando recién salió del hospital, me dijo el neurólogo, ahorita usted no va a ver ninguna situación con el niño, todo eso se va a ir dando conforme vaya desarrollando, se vaya creciendo. Y justo cuando él estuvo en el kinder, yo empecé a notar como mucho movimiento de su parte, ¿no? Yo le decía a mi bebé remolino, porque hasta la fecha, pues es un remolino, o sea, él, como dicen esos niños todoterreno, ¿no? O sea, él sigue brincando, corriendo, a veces a esta hora sigue corriendo, está con toda la pila que a mí me falta, pero pues él sigue de arriba para abajo y de abajo para arriba, y es ahí donde yo empecé a notar que tenía mucha impulsividad, demasiada impulsividad, ¿no? Al grado que a veces en su impulsividad, pues podía,
insultar a las personas, ¿no? Había veces que decía groserías y yo decía, ¿de dónde sacaste esa palabra? O sea, yo ni siquiera la digo aquí en la casa, ¿no? Y también me percaté de que empezaba como a tener ciertos temores, ¿no? Y con mi hijo el mayor igual, o sea, con él empecé a ver también la cuestión de las texturas, porque no nada más es una cuestión del comportamiento, sino de que hay muchas cosas que pensamos que no pueden ser, pero sí lo son. Y en una de ellas, justo por eso mi hijo no comía, porque el mayor, porque las texturas en su paladar son algo que afectan justo la parte de que pudiera consumir ciertos alimentos. Y es algo que me pasa ya también con el más pequeño, ¿no? Pero todo eso pues lo tuve que ir hilando yo sola, porque realmente los médicos no nos describen como tal esas características más profundas, ¿no? Como la sensibilidad que tienen a ciertas cuestiones de las personas, de los sonidos. Y a mi hijo el mayor lo diagnosticaron con el TDA, sin hiperactividad, pero con un grado de autismo leve, o sea, precisamente por la cuestión de las texturas. Y con mi hijo, el más chico, pues solamente es el TDAH con un grado menor de dislexia, lo cual pues ahorita lo que yo he visto, lo que he trabajado con él, pues yo veo que él escribe ya normal, o sea, no sé si solamente era una parte en lo que iba acomodándose, porque no nada más es la cuestión de asimilar las cosas, sino de que incluso los maestros pues no tienen la preparación y ellos mismos nos lo han dicho, desde mi hijo el mayor. Señora, Es nosotros decir, no. no se cuenta con los recursos necesarios Mm, en las escuelas. no. ¿Cómo ha sido la interacción, por ejemplo, con la sociedad? O sea, es Uf, decir, ¿a qué retos se ha enfrentado esta mamá, ¿no? ujú. Como tal. Y realmente como sociedad será muy complicado que aceptemos esta parte, o qué retos ves a los que se van a enfrentar tanto Alan como Donovan. Pues está muy difícil, porque mira, cuando pasó lo de mi hijo el mayor, no a todos los niños, era una escuela de más de 450 niños, esa primaria. Ujú. Entonces era una maestra de UDI para 450 niños y de los que fueron neurodivergentes, no sé si era la mitad o una cuarta parte. No te sé decir muy bien ese dato, pero lo que sí te puedo decir es que mi hijo no era de los que estaban dentro de UDI. O sea, varios niños que tenían ciertas situaciones no estaban dentro de ese programa. Y yo llegué a hablar con la maestra y le dije, maestra, pero ¿por qué mi hijo no está dentro de este programa? Porque su hijo no está diagnosticado. Esa fue su respuesta. Yo le dije, bueno, entonces tengo que esperarme hasta que me lo diagnostiquen para que usted pueda auxiliarme. O sea, no puede haber una sugerencia, no puede haber alguna alternativa. O sea, yo siento que me están hablando en japonés porque yo no sé qué es esto, cómo se come ni nada, ¿no? En ese momento. Aunque eso era evidente, ¿no? Es decir, Ujú. que los niños requerían un tipo de atención y de aprendizaje diferente. O Sí. sea, porque, ¿qué consideras tú que eran como los síntomas de los niños? O sea, ¿cuáles eran esos síntomas que a ti te decían, híjole, es que aquí hay algo que se esconde, hay algo que no checa? ¿Qué pasaba por ahí? Pues era en el comportamiento retante que tenían, o sea, no respetan como esa parte de la autoridad. Yo veía esa parte en mi hijo, ¿no? Incluso a veces conmigo en la que yo daba una indicación y no la seguía. Entonces yo decía, pero ¿por qué no la sigue, no? Y yo veía que otros niños, pues si les decían, a ver, fórmate aquí, ¿no? Y los niños se quedan pues, quietos, ¿no? Ahí te quedas, te dijeron, fórmate ahí. Y mi hijo, ¿no? Se salía de la fila, se echaba a correr, sobre todo corría mucho. O sea, se cuenta el correcaminos, ¿no? Corría y corría y corría. Y ya que sentía como que bajaba su energía, se volvía a sentar o se volvía a formar. Entonces,
Incluso la misma maestra de DI fue la que me dijo, o sea, si hay algo con su hijo, pero no podía atenderlo porque no llevaba un diagnóstico. Entonces, pues sí ha sido como muy difícil esa parte porque pues no hay apoyo ni de las instituciones, no hay apoyo de la sociedad y no hay apoyo de la escuela. Yo te puedo decir una cosa, a mí, gracias a Dios, bueno, en mi fe me ha ayudado a encontrar gente, maestros, maestras de UDI, después de que mi hijo salió de la primaria y entró a la secundaria, que me han auxiliado con esa parte. O sea, después de la primaria, yo encontré el camino. Yo empecé a saber qué era, cómo se comía y cómo se podía atender. Porque pues, ahí sí hubo ya maestros que me auxiliaron en la secundaria de mi hijo. Ok, eso es muy importante. Uh-huh. ¿Cómo o cuáles son los puntos clave, Nancy, que tú le dirías a otras mamás que si observan ciertas conductas, es importante que acudan con un psiquiatra que les ayude a generar un diagnóstico correcto o cuáles son los canales adecuados para poder llegar a un diagnóstico a temprana edad? Porque con Alan fue lamentablemente un diagnóstico ya no tardío, pero sí que tuvo que esperar por lo menos 12 años. Pues que en el momento en el que vean que, por ejemplo, en su comportamiento, ¿no? En el que los niños de por sí, pues les cuesta trabajo regular sus emociones. Pero cuando llegan a explotar en una forma muy continua, es donde puede haber una alerta, porque ellos no saben tolerar la frustración. O sea, es una característica muy fuerte el que no sepan tolerar la frustración, ¿no? Entonces, ese sería como un detalle. Y la otra, cuando ven que hagan cosas que son peligrosas para ellos y sin embargo las siguen haciendo, ¿no? O sea, ya se les explicó que tal vez eso puede dañarlos y ellos no quieren hacer caso. Quiere decir que ahí fue algo en lo que noté. Yo le decía, por ejemplo, a Alan, jugaba mucho con el fuego. Y yo le decía, Alan, no, porque te puedes quemar, te puedes accidentar, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía, no, y quería seguir jugando. Entonces yo decía, no, o sea, sí tengo que estar al tanto de él. Si no, pues puede ocurrir un accidente, ¿no? Entonces, yo decía, sí necesito que alguien me auxilie en ese aspecto. Y sobre todo, si a veces no se tienen los recursos para poder pagar, pues, los exámenes correspondientes o ir, pues, con un doctor competente. Porque sinceramente, yo puedo decir en este aspecto que sí vi mucha diferencia del seguro social al neurólogo particular. Entonces, ahí fue donde obtuve más información, obtuve más orientación, me conocí una psicóloga que era muy buena y me auxilió con mis hijos, que aunque no se tenga a veces los recursos, en mi caso tuve que pedir prestado para poder, pues, pagar los 2 estudios de mis 2 hijos, y creo que ha sido la mejor inversión, porque de ahí, pues, pude obtener la información correcta para ellos, ¿no? Para saber Oye, que, Nancy, pues justo tocas como algo muy importante, ¿no? También sí. esta parte económica y la parte de ti, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de la mamá, nada más de Ujú, la mamá, pero ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Tu ujú, depresión postparto, ¿cuánto tiempo duró? Y también eso es una limitante para observar quizás los síntomas que pudiste haber observado antes ujú, y pues nadie te auxilió en ese momento, ¿no? No tenías la atención necesaria para poder superar ese bache que surge, ¿no? En el camino de muchas madres, más de las que se ha podido contar o reconocer. ujú. Pero cuéntanos sobre tu estado de salud, ¿cómo fue también o cómo ha sido para ti en el aspecto de autocuidado? ¿Qué tan difícil es
ser una cuidadora de 2 niños con neurodivergencias, ahora que ya lo sabes? ¿Y a qué retos te enfrentas tú como madre, mujer y cuidadora? Hijos, sí ha sido muy complicado. Te voy a decir que sí ha sido muy complicado. Em, Mira, por ejemplo, con mi hijo un detonante del mayor, me comentaron que cuando a mí se me está acabando el líquido amniótico, ahí puede haber esa secuela de esa situación con tu cerebro. O sea, yo estaba siendo atendida conforme se me daban las citas en el seguro. O sea, yo nunca dejé de ir a mis citas, siempre llevé pues todo lo que se me decía en cuanto al cuidado y la atención, ¿no? Pero fíjate que después de que tuve mi primer hijo y anduve con lo de la depresión, y entré a trabajar, sí sentí como que esa parte disminuyó un poco. O sea, a lo mejor ya no tuve la atención psicológica, pero creo que el convivir con más gente a mí me ayudó. He escuchado que muchos dicen, la mejor terapia ante una depresión, así lo mencionan, o un duelo, pues siempre va a ser como el trabajar, el moverte, ¿no? Y a mí, pues sí, te voy a ser sincera, sí me ayudó mucho como a salir solo de estar en mi casa, de estar encerrada. Este, Cuando me volví mamá, creo que se me activaron todos los miedos que nunca sentí que podía tener en la vida, ¿no? Y cuando me entregaron por primera vez a mi hijo, yo dije, bueno, ¿dónde está el manual? ¿No? O sea, les falta que me den el manual literal, o sea, no sé por qué me vino eso a la cabeza. Denme el manual. Y pues no, nunca me lo dieron, ¿no? Y te he de decir que tanto del primero como del segundo, aunque hay un espacio de 7 años de diferencia entre cada uno, em, siento que ahorita sí me ha absorbido mucho, mucho en esa parte. Durante la pandemia, sí tuve que entrar a terapia porque yo me sentía muy mal, ¿no? Pensé que, pues, parte de mis heridas que no había trabajado, pues, ya estaban resueltas, y no, fue algo que se fue destapando. Y eso también me ha ayudado a que yo me dé cuenta del trato que mis hijos deben de recibir, porque me he dado cuenta que en esta sociedad todos juzgamos a todos y no nos fijamos lo que vamos cargando y no nos fijamos con el que estamos al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues no nada más de los adultos, sino de los propios niños. O sea, hay niños que le han hecho comentarios a mis 2 hijos y cuando veo a los papás, veo de dónde sale esa información, ¿no? Actúas como tontito, tú no eres normal, estás muy mal educado porque nunca estás formado, porque interrumpes a todos cuando hablan. Entonces son varias cuestiones que a mis hijos pues eso les ha afectado, ¿no? Y pues por lo tanto me afecta a mí, pero también fíjate que algo que siento que es un poco molesto a veces es estarle dando explicaciones a todos los papás de lo que les pasa a tus hijos, porque pues es estar justificando, ¿no? Y hay gente que de plano nunca va a entender esa parte. Siempre va a pensar que hay un solo molde y es el que todos debemos de seguir, ¿no? No se respetan las neurodivergencias, como no se respeta tampoco el hecho de que todos seamos diferentes. Debe de haber un solo modelo. Y eso es algo que pues me ha pasado con mis hijos, porque de alguna forma académicamente pues sí les ha afectado, ¿no? Y piensan que un solo modelo de TDA o de TDAH aplica para todos y no. O sea, son características que se van combinando también con su temperamento y con el carácter que ellos están formando, ¿no? Entonces, no es solamente las características del TDA, sino es todo lo que engloba con cómo conviven, con quién conviven, y algo muy importante, la familia, el núcleo familiar en el que ellos se desarrollan, pues también es muy, muy importante. Y tanto ellos están en terapia como yo también a la par, porque siento que si no, pues la verdad no aguantaría, ¿no? Hay veces en las que digo, ya no aguanto, te soy sincera, sí lo pienso, ¿no? Y te he de decir
que salgo con amigas a veces cada 2 meses. O sea, no tengo recreación cada semana, ¿eh? O sea, mi pareja trabaja, bueno, quedamos en un acuerdo, yo cuido de mis hijos y a veces cuando yo voy a salir, pues se los encargo a mi mamá un rato, pero trato de no abusar porque pues sé que también esa parte no le corresponde a mi mamá. Y y pues luego cuando ya siento que ya me estoy desbordando, que ya no puedo, ¿no? Si no tengo la terapia, pues recurro pues a que me escuche por lo menos alguna de mis amigas y decirle, me siento hoy así, 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 así. Y a veces siento que soy la peor mamá, ¿no? Porque quisiera darles más en esta parte de que ellos puedan desarrollar esto como un talento, ¿no? Yo les he dicho a mis hijos, sobre todo al mayor, yo le he dicho, tienes un súper talento, o sea, es un superpoder. Eso del TDA es un superpoder. Digo, y si tú aprendes a usarlo de forma correcta, créeme que no vas a ver muchos beneficios en ti, no en los demás, en ti. Y tú te vas a sentir muy bien contigo, ¿no? Y eso era lo que le digo al más pequeño, porque como tal, con él no se le ha explicado bien esa parte o no la ha entendido, pero ve que a su hermano le digo que tiene un superpoder y él me dice, yo también tengo el mismo superpoder. Le dije, sí, tú también tienes un superpoder, pero hay que trabajarlo para que ese superpoder pues pueda tener todos esos beneficios que te va a dar, ¿no? Y sí, la verdad te digo, ahorita pues he contado con las maestras de UDI, la maestra de UDI de mi hijo, el más chico, lo tuve desde el kinder y ahorita está en la primaria donde él está, gracias a Dios, y pues eso me ha servido a mí para que se me dé un seguimiento, ¿no? A veces requiero también esa parte de escucha y las maestras, sin que les paguen extra, me lo han dado, o sea, me han dado esa orientación. He coincidido con muchas personas que tienen pues otro panorama, ¿no? Hoy que fui a inscribir al pequeño a la primaria, hablé con el maestro, ya le pasaron pues el diagnóstico que yo traje, las evaluaciones, o sea, todo lo que me han dado desde que él entró a la escuela y desde que está pues en este tratamiento, ¿no? Me dijo, no, dígame de qué, y ya le empecé a explicar y me dice, ya, dice, no me habían comunicado nada. O sea, no, a mí no me habían dicho nada, solo me dijeron que me tocaba el grupo más problemático y punto, ¿no? Y así, pues ya, empecé a hablar con él y por lo poco que pues él me atendió y me escuchó, creo que es una persona que está comprometida con su trabajo. O sea, a pesar de los pocos recursos que llega a ver en la escuela, el maestro yo lo vi muy comprometido, ¿no? Y me dijo, señora, yo la voy a ayudar en lo que pueda. Y yo también le dije, maestro, pues yo voy a estar presente aquí en lo que usted me necesite para trabajar con usted por el beneficio de mi hijo, pues adelante, ¿no? Pues eso es bien importante, ¿no, Nancy? Porque igual en las escuelas, yo también soy madre y yo he visto que no hay la suficiente información en la comunidad, ¿no? Tanto la comunidad estudiantil como de padres de familia, como muchos maestros, ¿no? Había el antecedente de que quitaron las escuelas para niños neurodivergentes o con algunas otras condiciones de discapacidad o algunos otros temas, las quitaron y se echó a andar este sistema aparentemente inclusivo en donde no hay las herramientas suficientes para, de ningún tipo, ¿no? Como decíamos, no hay la preparación a nivel comunidad para hacer una comunidad inclusiva realmente. No hay un plan específico para integrar a las infancias que tienen alguna condición. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Si logras tú llegar a un lugar en donde haya maestros que tengan ese compromiso, que tengan esa dedicación, que estén interesados en proporcionarle una educación de calidad a las infancias y que no se les dan los recursos suficientes, eso es bien grave y pues sí, lo hemos visto, ¿no? Desafortunadamente es muy complicado encontrar este tipo de docentes porque sinceramente creo que cada vez son menos las personas que están comprometidas con su vocación, que efectivamente aman dar clases, que les gusta ponerle atención a cada uno de sus
pequeños y pequeñas con los que conviven, pero pues es bien difícil que a lo mejor grupos de 40, 50 niños y los echan ahí de, oye, si con niños que no tengan condiciones específicas y eso pues hablamos como un imposible, ¿no? Creo que todas las personas tenemos condiciones específicas que deben de ser atendidas tanto psicológicas, emocionales, familiares, económicas, de todo tipo, que no puedes meterlos a todos en una botella tan grande en donde pretendas que se desarrollen de la misma manera. O sea, y principalmente con alguna neurodivergencia, es bien complicado en el sistema educativo mexicano que se pretenda dar una atención de calidad y desafortunadamente eso, ¿no? Que te limitan como madre y te hacen batallar, ¿no? Tú estás buscando lo mejor para tus hijos y estás intentando impulsar desde este acercamiento con el docente, decirle, oiga, ponga atención acá, ¿no? Yo estoy aquí, pero quizá tú tienes la oportunidad de este tiempo, ¿no? Quizá habrá padres que no lo tengan y eso es bien complicado, ¿no? No sabes cómo para dónde ir quizá y pues es muy afortunado que tú puedas dedicar este tiempo también a tus peques, que puedas acercarte, que puedas darles este impulso y que pues estés buscando siempre la forma de darles una mejor atención, de darles una mejor calidad de vida. En algún momento leí una anécdota que no sé qué tan cierta sea de Thomas Alva Edison, ¿no? Que su mamá le entregaron una carta de la escuela en donde le decían que ya no podía seguir estudiando, ¿no? Entonces, él se la da y le dice a la mamá, no, pues aquí lo que dicen es que ya no puedes seguir estudiando porque la escuela te ha enseñado todo lo que puede enseñarte, ¿no? Que de ahora en adelante, como ya no necesitas aprender más ahí, pues yo te voy a poder enseñar, ¿no? Entonces, su mamá se dedica y como tú decías, esto que les cuentas a tus peques me sonó mucho a esa historia, ¿no? Ese superpoder de tú eres diferente desde un superpoder, ¿no? Y cómo eso empodera a tus peques y los ayuda a no ponerse una limitante, ¿no? Porque al final, pues las limitantes nos las ponemos nosotros mismos y podemos hacer grandes cosas con las diferencias, que eso es algo muy, muy relevante y que rescato mucho de tu experiencia. Justo, y adicional, también algo muy importante que hay que rescatar y destacar sobre todo es este acuerdo tan importante que tienes con tu pareja como tal para poder hacer este pin back, ¿no? En donde tú te dedicas en cuerpo y alma prácticamente a poder apoyar, a poder estar con ellos, ¿no? Pese a todas las condiciones adversas que existen, ¿no? Adicional a estos círculos como tal, que son sumamente importantes, ¿no? Estos círculos que te sostienen, que son tu familia, que son tu mamá, tus amigas, etcétera, y todas estas mujeres y hombres que también te ayudan, entre estos el profesor que desde acá le mandamos un saludo y nuestro enorme reconocimiento, porque qué bueno que exista gente profesional, sobre todo, que pese a lo que señale la nueva escuela mexicana, etcétera, que digan, bueno, pues también están estos otros retos y hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle con todo, sobre todo también para que, por lo que, por todo lo que señalas, también observo que te has encontrado tanto con violencia, de parte de de la sociedad, porque muchas veces nosotros no entendemos de qué va, ¿no? Y me incluyo en ello, a lo cual pues pido una disculpa pública como tal en ese sentido, si lamentablemente pues hemos agraviado de alguna u de otra manera, y de igual manera, pues me imagino que has encontrado en ese camino también discriminación, no lo sé. Sí, es que en cuanto la gente empieza a enterarse que tus hijos tienen TDA, es como si supieran que tienen una enfermedad contagiosa, ¿no? No sabe la gente ni siquiera qué significa o qué es lo que puede pasar o ven a los hijos como problemáticos, porque sí me ha pasado, ¿no? Solamente con mamás de algunos compañeros que pues mis hijos han sido como más cercanos,
son con quienes he tenido la confianza de explicarles, ¿no? Mi hijo tiene esta situación, sí, pero mi hijo está siendo atendido o cualquier cosa que usted vea, no sé, a lo mejor que mi hijo llegue a pegar o a decir una palabra incorrecta o que haga algo en contra de su hijo, pues me lo puede decir, ¿no? Pero sí me ha llegado a pasar eso y te he de decir que hubo un tiempo que dejé de llevar a mis hijos al parque. O sea, yo caí en esa parte de sobreprotegerlos y de decir, yo prefiero que se queden aquí conmigo en la casa a llevarlos al parque, porque notaba pues ciertas situaciones de algunos papás, ¿no? Y aún así había papás que ni siquiera pelaban a sus hijos, ¿no? Pero de todas formas, los que sí, veía que habían niños abusivos también en esa parte, ¿no? Y querían ser como, pues, groseros con mis hijos. Entonces, yo no sabía manejar esa situación y sí lo hablé con la psicóloga en su momento, ¿no? Le dije, es que yo hice mal, sé que los trataba de proteger, pero más bien los sobreprotegía porque pues esa no es la realidad, o sea, ellos van a tener que enfrentar una realidad de ver pues cómo es la sociedad, cómo es el vivir pues de forma ruda en la ciudad, ¿no? Entonces, sí ha sido muy complicado y también de amigas que eran de mi confianza, ¿eh? O sea, en una ocasión fuimos al cumpleaños de su hija, de una compañera de trabajo. Mi hijo en ese entonces tenía como 5 años y el lunes que nos vimos en el trabajo me dijo, oye, es que tu hijo está muy mal educado, ¿eh? Porque se formaba cada rato en la fila, quería que se le dieran más dulces, quería que más esto, y le digo, ¿y por qué no me dijiste? O sea, yo estaba cuidando a mi hijo, pero pues no sé, en ese momento yo creo fui al baño o algo y lo dejé un momento, pero nunca me dijo nada, ¿no? Y me dijo, es que mi mamá me dijo que sí, tu hijo está muy mal educado. Yo me quedé así de, ok, gracias. Dije, no vuelvo a ir a ninguna fiesta que ella me invite porque entonces pues ya lo va a catalogar como que mi hijo es un mal educado, ¿no? O sea, yo no sabía qué estaba pasando en realidad. Y no solo de ella, de otras amigas que tienen hijos y los he invitado a la casa, tiempo después me hacen el comentario, ¿no? Dice, con razón yo veía a tu hijo así o que era así, o sea, y yo decía, pero ¿por qué no me lo dices en su momento? O sea, ¿por qué te esperas años en decirme algo, no? Y te soy sincera, sí les he dejado de hablar, porque digo, mis hijos me duelen, o sea, yo sé que mis hijos tienen su neurodivergencia, pero a mí me duele que hablen mal de mis hijos, porque no saben cómo me siento, no saben qué pasa por mi cabeza, ¿no? Y en esa parte, pues, de la culpa que estaba en mí, que sentía que estaba en mí, ¿no? Que yo había hecho algo mal y que por eso, pues, mis hijos estaban pasando por esa situación. Porque hay estudios en los que reflejan o mencionan que el TDA proviene de la madre. Dije, yo no sé si tenga TDA, sinceramente, ¿no? Nunca me hicieron estudios, siempre fui muy hiperactiva de niña, pero pues yo siento que después de la secundaria, pues yo me calmé, o sea, no, nunca fui problemática ni mucho menos. Entonces, no me he hecho estudios, pero no me siento como con esa parte, ¿no? Y ahorita estoy en la etapa de la perimenopausia, entonces sí estoy como también en una parte en la que no solamente es la regulación de ellas, sino también la mía, emocionalmente, fisiológicamente. Sí siento de repente como que chocamos. O sea, mi hijo está en la adolescencia, el otro apenas va a entrar a la pubertad. Estamos en fases totalmente diferentes los tres. Y sí es un poco complicado, como irle siguiendo el paso el uno al otro, pero pues ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Y otra parte muy importante que me gustaría mencionar es la parte de la medicación. El seguro social no te brinda medicamento de efecto prolongado. Ellos solamente te brindan el medicamento que se tiene que administrar 3 veces al día y tiene que ser durante la mañana en la que el niño está presente en la escuela. Hay veces en las que tengo que ir a la hora del recreo para dar la siguiente dosis y si no me espero hasta que salgan de la escuela para poderle brindar la siguiente pastilla, porque en el tiempo en el que yo le estuve pagando, conforme es el gramaje,
y en este caso es el metilfenidato, el que se le está administrando a mis hijos, pues es costoso. Es costoso comprar una pastilla de 800 pesos y si no le hace efecto esa, hay que comprar otra que vale 1000 pesos y pues nada más se dura un mes. Entonces cada mes estar comprando ese medicamento para 2 niños con gramaje diferente es costoso. O sea, Justo así, ¿no? ajá. O sea, es también muy complicado esta parte, entonces hablamos de una falta de apoyo tanto institucional, una ausencia completa por parte del Estado en materia de poder cubrir las necesidades de la población neurodivergente, ¿no? Y al final del día, pues, eh, se tiene que abarcar todo, ¿no? Entonces, eh, Nancy, muchísimas gracias por darle voz a mamás como tú, que, que están, eh, que están dándolo todo por sus hijos como tal. Y gracias porque afortunadamente al escucharte, hoy podemos ver que no tenemos por qué juzgar el comportamiento de ningún niño, Uh-huh, que no nos toca, uh-huh, no es asunto nuestro, pero tenemos que ser empáticos y poder entender, observar. Ya te escuchamos, ya sabemos como tal, y que ojo, tampoco es culpa de ellos. uh-huh, O sea, están justamente la neurodivergencia, lo que te dice es, su cerebro funciona de manera diferente uh-huh, al del mayor grueso de la población. uh-huh. Solo eso. Pero sigue siendo una persona como tal, ¿no? Merecedora de todos y cada uno de los derechos y que por lo tanto no somos nadie para violentar los derechos de ninguna persona. Así es. Entonces, pues estoy muy, muy agradecida contigo como tal. Por acá Jessy también, de- de- también tiene muchas ganas de comentarte algo. Adelante, querida Jessy. Pues muchas gracias por compartir en este espacio que entendemos que ha sido un espacio seguro para ti, porque todo lo que dijiste fue algo que no, que es admirable de que lo puedas compartir con nuestro público, que lo puedas hablar, que tengas esa sensibilidad, esa inteligencia para compartirlo. Aprendimos muchísimas cosas hoy de ti, de lo que hablaste. Creo que este programa le va a servir a muchas personas que están en la misma situación, que se sienten desbordadas, que ya no saben a dónde ir, ¿no? Como esto que dijiste de la depresión posparto es algo muy fuerte porque es algo de lo que no se habla, como que la sociedad asume que tú por el hecho de ser mamá tienes que poder con todo y de la mejor manera y ser 24/7 una madre de 10 y es muy complicado estar pasando por una situación así y además ser madre de una persona con una neurodivergencia porque demandan cierto tipo de atención en determinados momentos y entonces te tienes que regular a ti misma y tienes que ayudar a regularse a otra persona. Es una cuestión que la mayoría de las personas no alcanzamos a dimensionar y como bien dice Vane, no está en nadie de nosotros juzgar, más bien creo que la crianza y los cuidados tienen que ser compartidos y tienen que ser comunitarios y deben de ser de todos y de todas las personas, de quienes deciden tener hijos y de quienes no, porque nuestras infancias y nuestras adolescencias se merecen un mundo mejor, un mundo inclusivo, un mundo incluyente, un mundo donde no se les juzgue, donde no se les haga bullying a las personas que son diferentes, porque como dice Vane, solamente es una forma distinta en que su cerebro funciona y al contrario, ¿no? Es como bien lo dices tú, es un superpoder porque las personas que tienen neurodivergencias también en muchas ocasiones son personas superdotadas, son personas que tienen una mayor sensibilidad,
que poseen ciertas características que enriquecen la vida de la sociedad, que enriquecen la comunidad. Y bueno, yo le pediría a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que sean personas comprensivas, que seamos comprensivos y comprensivas con los demás y que ayudemos a criar en comunidad. Y muchísimas gracias, Nancy, porque aprendimos un montón de ti. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ustedes y al espacio porque es la primera vez que hablo sobre esto abiertamente, ¿no? Hay familia que no conoce todavía la situación de mis hijos y la verdad no es algo que me importe mucho si ellos entienden o no, pero lo hago porque sé que, como ustedes comentan, hay muchas mamás que están igual o con una situación aún más severa y sienten que pues no tienen los recursos o la ayuda necesaria para entender qué pasa con sus hijos y que pues, no es culpa de nadie, como comentas, Vane, no es culpa de nadie, simplemente pues estamos hechos a veces de diferente forma, pero eso no significa que no sientan o que no tengan derecho a ser percibidos como personas de esta sociedad y que también merecen ser incluidos. Querida Diana, adelante, amiga. Pues Nancy, muchas gracias por acompañarnos, por abrir tu historia a Rompiendo Era y principalmente por aceptar ser este lugar seguro en donde pudiste abrirte y contarnos, ¿no? Principalmente esta experiencia que todo lo que has vivido sirva para que alguien más pueda acercarse a espacios en donde ustedes ya han estado, que ya no tenga que recorrer el mismo camino tan difícil que tú recorriste y pues nada, ¿no? Convocar a todos a que seamos más inclusivos, a no juzgar, como decías, ¿no? Uno nunca sabe exactamente por qué ha pasado el de al lado, ¿no? Por qué hay cierta conducta, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué nos comportamos de tal o cual manera. Siempre tratar de comprender, ¿no? De acercarse y de hacer para las infancias un lugar más seguro principalmente. Muchas gracias, Nancy. Gracias, Diana. Gracias a las tres por el espacio y si alguien desea saber algo más o alguna institución, con gusto puedo brindar información para que puedan Adelante, y si tienes sí. los nombres de las instituciones, este es un espacio abierto y plural. Adelante, porque gracias a eso pueden tener una canalización adecuada. Ok, mira, esta institución es ay, se me fue el nombre, pero es el del hospital de José Ángel Navarro, me parece que se llama así. Es un muy buen hospital. Yo no acudí ahí directamente porque, como comentaba, tengo el seguro social y solo están aceptando gente que no cuenta con el seguro social. Pero sé que se les está atendiendo de forma muy correcta a los niños, se les brinda el tratamiento, se les brinda los estudios que necesitan y cuentan pues con los estudios ellos mismos los brindan y pues el pago que se llega a dar va de acuerdo pues al estudio socioeconómico de la persona. Entonces, hay otro grupo que se está abriendo, les dejaré el dato en los comentarios para que la gente esté enterada. Es un movimiento que se está haciendo justo para padres que tenemos niños neurodivergentes y ellos mismos brindan información y hay un grupo de WhatsApp y dejaré pues ahí la información para quien guste recurrir a ellos lo pueda hacer sin ningún problema. Pues ya lo tienen ahí, si están en la Ciudad de México, es el Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro, y pues bueno, Nancy nos va a hacer favor de ampliar esta información. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que comparten, y pues bueno, si es este maravilloso programa les sirve a alguien, pues bueno, nosotras estamos felices de compartir con ustedes, pero sobre todo, pues recordar algo muy importante. Los niños son de todos, por lo tanto, nos toca cuidarlos a todos. Muchísimas gracias y pues nosotras nos despedimos. Gracias y bye bye. Adiós. Bye.